Viernes 18 de agosto del 2017. La luna está en cuarto menguante y la iglesia conmemora hoy a Agapito, Floro, Alberto Hurtado, Elena y Clara. Un día como hoy, 1518, 18 y 8, 24 años después de descubierta la isla, llegan 400 negros de primera partida de 4.000 procedentes de África Occidental para ser empleados en la industria azucarera que ya tenía más de 2 años operando. En 1845, al año siguiente de la independencia, el presidente haitiano Pierrot organiza 18.000 hombres para marchar sobre Santo Domingo. Un día como hoy nacieron Hugo Arriaga, ex jefe de bomberos, Rafi Miliano, muy querido aquí en Revista, y Elba Polanco. Un médico de Santiago nos envía esto y nos pide que sea leído en la revista. Lo hacemos con mucho gusto, porque a pesar de ser un mensaje del Papa Francisco, es además un buen mensaje para este momento que atraviesa la familia dominicana. No hay familia perfecta, no tenemos padres perfectos, no somos perfectos. No nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás, decepcionamos unos a otros. Por eso no hay matrimonio sano ni familia sana sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. La revista en marcha y hay varios elementos. Vamos primero a recordarles que el día de mañana la empresa Longsin tiene un evento medio extraño. Tiene en el Parque de San Pedro de Macorís una feria de motores. Ellos tienen unos motores que han tratado de convencer al consumidor dominicano de que ya el motor chino ha logrado niveles parecidos al famoso al Honda japonés en los años aquellos. Sí. Pues van a estar en el Parque Central de San Pedro de Macorís con una exhibición motor y muchas actividades con premios, obsequios y esas cosas. Al pueblo de Macorís pues tienen ahí en qué entretenerse un poco, ¿verdad? Bien, amigos, escuchando a un candidato presidencial en el día de ayer, llegué a la conclusión de que aquí, en República Dominicana, debe ser en todas partes del mundo, pero uno tiene que hablar por la experiencia de aquí, los políticos tienen que tener cuidado con el discurso. A veces, cuando una persona se mete, me voy a hacer un partido político, me voy a meter en política, entonces hacen todas las diligencias y consiguen la aprobación de un partido, comienzan a hacer política, se sientan y piensan, ¿cuáles son los, cómo dicen ustedes los publicistas? El blanco de público. Blanco de público, sí. El discurso para masificarse y para tocar. Oye, hay que tener un cuidado, porque la experiencia es, matan a Trujillo, el Partido Dominicano desaparece, las herencias del régimen comienzan a reubicarse. Algunos, como es, la mayoría se meten a balaguerita, otros cierran fila con Juan Bosch cuando viene, y algunos, ¿verdad?, con un complejo de culpa ajena de sus papás, se radicalizaron. Pero el tema es
que después de ese tránsito, tú tienes personas que no han logrado avanzar absolutamente nada, ni él ni sus organizaciones. Yo no quiero herir susceptibilidades, pero ahí están los nombres. Sin embargo, hay personas que han hecho camino al andar. Ayer, el presidente de la República inauguró un hospital en Los Minas, puso en servicio la remodelación del hospital de Los Minas con todo el equipo y cortó la cinta en Punta Cana de un Blue Mall. Cuando uno ve el trabajo de Frank Rainieri en Punta Cana, uno dice, pero Frank Rainieri hizo una República Dominicana paralela dentro de otra. Y lo peor para los políticos dominicanos es que de una calidad superior como país, porque tú vas, por ejemplo, a Europa y a ti no te dicen yo estuve en República Dominicana, y yo estuve en Punta Cana. Entonces, tiene un aeropuerto. Ya ese aeropuerto en acción es el primero de aterrizaje y despedida. Y yo no conozco realmente, yo nunca he ido expresamente a conocer Punta Cana. He ido, he aterrizado, he entrado, he salido, he hecho un evento, pero yo no conozco si ahí hay servicios de agua, luz, preparados para ser una gran ciudad, pero se está haciendo una gran ciudad. Porque mira, recuerda que Julio Suero Marrancini, el primo hermano de Fran Rainieri Marrancini. Bueno, ese acueducto de Punta Cana lo hizo Julito, uno de los mejores ingenieros sanitarios del país. Entonces ahí hay un acueducto. Pero de primera calidad. ¿Y ese viene de dónde? Yo no sé, no conozco los detalles. ¿Dónde está creo que son pozos. La mayoría son pozos para sacar agua. Dime. Ese recorrido que quizá usted no ha hecho, lo hice yo mucho tiempo atrás. Un recorrido que auspició Frank Rainieri por lo que era todo el interior. En principio para mostrarnos la reconstrucción del aeropuerto después del huracán George, pero también para mostrarnos cómo funcionaba todo el complejo. Y cuando yo vi que la electrificación, el trazado de calles, el acueducto, la disposición de las viviendas y todo estaba de la manera que estaba, a 2 o 3 periodistas de los que estábamos dentro de un autobús con Frank y con su esposa, dijimos, pero aquí nada más hace falta proclamar la independencia, porque aquí no se depende del gobierno para nada. Justamente el comentario viene por ahí. A mí no me gusta hacerle mucho reconocimiento a José Israel, porque no es de buen gusto, pero yo te voy a decir, cuando Balaguer, no sé si fue cuando cambió de Guzmán a Balaguer o de Balaguer, nombraron a un personaje y José me dijo a mí, tú ese nunca ha hecho un discurso político y ha hecho carrera política sin decir una palabra política. Digo, ¿y cómo? Es un señor que hasta medio sangrú era muy seco. Dice, porque es un buen funcionario. Se trataba de Fernando Periche Vidal. Me dijo, ese está haciendo carrera sin él saberlo. El caso de Héctor Valdés puede manejar este país perfectamente, como lo está haciendo la mitad. Sí. Fran lo mismo. Pero entonces hay la otra parte, que es el comentario que yo quería hacer. Ayer estaba escuchando la Z y vi a Luis. Uno realmente quiere, de verdad, uno quiere que Luis sea el relevo, que Luis sustituya a Hipólito, porque Hipólito en cierta forma es una negación de todo, ¿verdad? Pero Luis, entusiasmado por eso, de déjame buscarme un sector y sumármelo, se metió en un malvado y dijo, por ejemplo, si yo llego a la presidencia, todas esas tierras del Estado yo las titulo. Bien hasta ahí. Sí. Dice, y posiblemente,
en el caso de los 3 brazos y de otras situaciones como los 3 vasos, yo se la donaría. Óyeme, ¿tú te imaginas lo que provoca o lo que provocaría que una persona como Luis llegue al poder con ese discurso? Lo que va a hacer la gente tan pronto él tome posesión. O robarse un pedazo de tierra. Tú tienes que tener mucho cuidado. El caso del doctor Moreno. Tú coges el doctor Moreno, coges Narciso 50 y el doctor Moreno ya va a tener 20, porque Moreno ha ido a 3 elecciones ya. Y tú dices, caramba, pero son gente que lo que dicen es bien para el país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el enchufle de ellos no ha entrado en el tomacorriente del país. ¿Qué es lo que ese fenómeno, pueblo, masificación, líder? Porque hay gente que engrampan y otros no. Porque no es solamente el partido. Porque yo me acuerdo que Juan Bosch cogió y mandó al PRD a la porra y a la media hora tenía una organización política a su gusto y a su medida. Inclusive no te quiero, yo quiero lo que yo quiera. Óyeme, eso el único que le puede decir a uno algo de eso es José, que ha vivido ese asunto y ha tenido que estudiarlo, porque nosotros no lo entendemos. ¿Cuál es la razón? Mira ahora mismo, tú sabes que mucha malquerencia contra el PLD no es solamente que se desgastó, su mala gestión, la corrupción, sino también que hay un sector nacional con nombre, apellido y apodo que no acepta que ese tipo de Villajuana y el otro de Arroyo Cano estén mandando a este país. No le bajan el galillo, no se añugan. ¿No entiendes? No le aceptan. Que creen como en lo que consideran el gobierno. Sí, porque las vías que ellos han logrado, como ellos han logrado el poder, ha sido de otra forma. De que el gobierno de los mejores desde su punto de vista. Pero, doctor, ¿y no será tal vez que cuando una gente no tiene propuestas, lo que propone es, vota por mí, que te voy a dejar que haga lo que le dé la gana? No, hombre, mira, yo vi ahora mismo una manifestación en contra de Pence en Panamá. En Panamá, pero las figuras que están rechazando es a Trump, la cara de Trump. Y no era la sociedad civil panameña, era un sector, no sé por qué, están protestando. No solidario. Tú no te fijas que aquí no hay nada. Aquí puede haber una marcha negra, con cintica negra, en contra de Trump. Lo que pasa es que si le quitan los proyectos, porque así que viene la ayuda como proyecto, si Trump le quita los proyectos a los que hacen marcha, se va a la porra, a la pendejada, ¿verdad? Sí. Entonces ellos saben bien por qué protestan y cuál es el discurso. El discurso es el discurso era ahora cómo capitalizar la Marcha Verde. Decidieron no identificarla, porque todo el mundo quería ser líder de la Marcha Verde. El problema es por qué no prenden, José. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no aprenden? No prenden porque no aprenden, claro. Porque está machacando tantos años sin darse cuenta que no van para ninguna parte. Porque eso no es circunstancial. Es que, mira, la diferencia es entre el líder nato. El líder nato es el que sabe sumar. Y el antilíder es el que sabe restar. El que se inspira en Lenin, el partido se fortalece depurándose. Eso conduce a la unidad, a quedarte solo. Si te depuras, quedas tú solo. Tú no vas partiendo. De manera que ese es todo el problema. El líder suma, el antilíder resta. Es la diferencia. O sea, tú tienes una idea y comienzas a organizar una fuerza y de repente ya no te entiendes con los mismos tuyos y dice tonterías como esa de ese muchacho Abinader que tú citas. Sencillamente te debilita cada vez más. O la racionalidad de este país va a aceptar un presidente que está proponiendo la titulación de todo el que se ha robado tierra en este país. Sencillamente no, porque eso no tiene sentido.
Eso conduce a la haitianización del país, en el sentido estricto de la palabra. Es un país que destruyó su Pero capa, la palabrita que destruyó su capa vegetal. Lo que él dice, no aprenden. Claro. ¿Verdad? Y entonces tú dices, bueno, pero no aprenden y hay mucha gente que no aprende y tú todos los días ves cosas que tú dices, pero eso nunca ha ocurrido. Ayer vi una información de que militares dominicanos están entrenando militares haitianos. Mira, una cosa que es una constante, que aquí nunca un guardia ha pasado del otro lado. Yo lo dudo, pues, dudo mucho de esa información, doctor. Están haciendo lo que dice José, la dominicanización de Haití. Porque no es verdad eso tampoco. No, no es verdad. Entonces, no es verdad. yo te digo, no aprenden. Mira el caso de, ¿tú crees que hacer una campaña basada en el deterioro de la imagen de Miguel Vargas? Hay gente que ha dedicado su vida y todas sus 24 horas del día a hablar de lo malo que es ese tipo. Entonces, tú no puedes hacer campaña, tienes que pensar bien porque es un arma de doble filo, es peligroso eso. Y entonces pasarse la vida, ¿qué pasa que no es sembrar? Cada vez que siembra una matica no nace. ¿Qué es lo que pasa? No se sientan a pensarlo. Pensando ahora que la lucha contra la corrupción primero es nueva. Eso aquí nunca había pasado eso. Y segundo, eso lo va a llevar al poder. Así es que el tema de Higüey es un buen ejemplo porque Fran es un presidente de una pequeña nación. Déjate agregar una cosa. ¿Tú sabes cómo le pagó Fran ese trabajo a Julio Suero Marrasí? No. Su primo, con un solar. Le dio un solar. Le dio un solar. No la casa, el solar. No. Y cuando dio el primer Picasso del aeropuerto clandestino, lo metieron preso. Sí. Bueno, en los aeropuertos más importantes de este país. Sí, Hoy pero lo día. que pasa es la planificación, que es evidente. Ahí, El trabajo y el pensado, trabajo sistemático. el trabajo pensado, no es inventado. De él, su esposa y luego sus hijos. Mira el caso de... Pero, No, y de gente que creyeron en él hay también, un ejemplo sí. cerca, es Amable. ¿Qué pasa? Que Amable es un rey en Higüey y ha hecho experimentos nacionales y no ha aprendido. Pero un rey en Higüey. Entonces, la política es algo demasiado raro. Demasiado raro. Pero eso en el pasado era un ducado. ¿Perdón? El que es rey de un pedazo es un duque. Eso es todo. Bueno, Josecito de Duque de San Pedro. sí, en San Pedro. Por herencia, además. Sí, O sea, el que hizo el ducado fue su papá. Él lo heredó y lo ha desarrollado. Y ya tiene hijos integrados. Así se mantienen los ducados, pero de ahí a ser presidente ya pasa. Es otro nivel. Bueno, otra cosa. Ayer hubo un atentado un atentado no. Fue un acto evento, terrorista. Un acto terrorista en uno de los sitios. A mí me da pena porque ese es uno de los sitios con que yo sueño. ¿Qué? Las Ramblas de Barcelona. de Barcelona, eso es un espectáculo. Nada más caminar por ahí es un show. Y se metió un tipo ahí, ya está reivindicado por el ICI. Yo no sé realmente por qué España es tan blanco de eso siempre. Bueno, el mundo entero está siendo blanco. ¿Perdón? El primer atentado Fue en España. Castillo Branco. Lo volaron un quinto piso. Ah, sí, ese se fue al cielo el cuerpo y coche. Sí, como sí, yo digo. fue directo. Se fue el cuerpo y coche. Sí, sí. Ese se fue con todo y carro. Sí, porque el carro cayó en la azotea de la iglesia de los jesuitas. Pero uno se pone a ver entonces, ¿qué responsabilidad? ¿Se va a seguir sintiendo durante un tiempo entonces la responsabilidad de los, esos actos terroristas en esos territorios como represalia, vamos a decir, a las incursiones occidentales en los problemas del Medio Oriente? El ISIS tiene una política de autenticar todo tipo de actos terroristas que se hagan en el mundo. Inmediatamente ellos le dan visa.
A ellos se le olvidó reivindicar de un dominicano loco que se metió en Manhattan, ¿te acuerdas? Que es raro que ellos no lo reivindicaron. Porque ese no fue tan trascendente. No hizo tanto daño. Bueno. A ellos les gusta lo que hace mucho daño. Bien. Hay otra cosa. El problema de Guam, yo lo guardé a José porque vi la fecha en que Estados Unidos llegó ahí y veo que hay una similitud de fecha. No exactamente la fecha, pero la época. Guam, Filipinas, Puerto Rico y Estados Unidos. Eso era de España y pasó a Estados Unidos. Eso fue el resultado de la guerra hispanoamericana. Cuando los americanos se metieron en guerra contra España, atento a la explosión de un barco en Cuba. Y subyugaron a Cuba, propiciaron su independencia, entre comillas, pero a la vez le exigieron a España en un tratado de París, firmado en París, le quitaron a España como Filipinas, Puerto Guam. Rico, Guam y 20 firmas. Y dime más. una cosa, ¿y por qué Cuba no se quedó Estados Unidos con eso? Bueno, porque la fuerza de la nacionalidad cubana no es cualquier cosa. Recuerda que Cuba había tenido una guerra de 10 años con España y luego la otra guerra chiquita que le llaman, una guerra de independencia en que murió Martí, pero que eso iba con un triunfo. Pero quien determinó esa independencia fue Estados Unidos. Bueno, con la explosión del barco, ellos se metieron en la guerra y se robaron el Hong. Porque era el acorazado. Lo mismo que pasó aquí el 30 de mayo. No, yo sé. El 30 de mayo fue un robo de Hong. Sí, está bien, un robo de Hong, pero el asunto es que se habla de Dos Ríos, de Martí, de Máximo Gómez, de Maceo, todo eso está bonito, pero viene un cubano y me dice, mira chico, ahí lo importante fue que Estados Unidos fue el que le puso la tapa al pomo. Es así. Bueno, y Antonio Ibert también le puso la tapa al pomo aquí. ¿Quién? Antonio Ibert también le puso hablando de allá. La tapa. Señor, es que hay una forma de robarse el Hong. Cuando la guerra está ganada, tú te metes y te la coges. ¿O fueron los cívicos los que hicieron la lucha contra Trujillo? No, por favor. No, ahí no hay ni un cívico ni un izquierdista. En el complot todo el mundo era... El que le rompió la virginidad a Trujillo fue Constanza Maimón y Otero Hondo. Sí, muy bien, pero cuando tú ves, óyeme, que tú ves esa figura y tú dices, lo primero que tú te preguntas es, ¿y quiénes son? ¿Y cómo esa gente se juntó? Roberto Pastoriza Neret con Tunti Cáceres, con dos guardias de Trujillo, los días. El alcalde de la capital en ese momento tomaba el día, estaba en el complot y era alcalde de la capital, o iba a ser algo así, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Era alcalde que le ganó a Darío Trujillo. Que le ganó a Darío Trujillo. Pero eso te expresa la marginación que tenía Trujillo. Cuando tú ves que Luis Amiama era transporte La Cigüeña. Tenía una cosa de mudanza. Tú oye, Antonio Ibert era subdirector de la cédula con Surcar Méndez. Pero Amiama tenía un cargo en el Partido Dominicano. ¿No tenía un cargo en el Partido Dominicano también? ¿Quién? Amiama. No, hombre, todo el mundo era del Partido Dominicano. Esa gente, tú no sabes lo de la masa. La anécdota de Mussolini vale siempre. Mussolini. Sí. Exactamente. ¿Y fascistas quiénes son? Todos. y del fascio quiénes son? Todos. La única persona que yo recuerdo que no encajaba ahí, pero terminó que era parte de ello, por otras razones que yo no quiero mencionar, era un médico que trabajaba en el Gautier, que era muy locuaz, pero no podía decir que él estaba en eso. Y lo que me dijo es, Julito, esto ya le queda poco. y eso era lo que con su tubito de ensayo. Julito, esto ya le queda poco. Marcelino Vélez Santana. Eso fue lo más ¿Pero serio. ¿A qué hospital fue que llevaron los heridos? O a la Clínica Internacional del doctor Damirón. Que era vicepresidente del Senado. Sí.
No había otro sitio. Cuando No, tú ves esa que lista, era parte del complot oligárquico contra o Trujillo a ti no Final. te hablan a ti de Viriato Fiallo esa noche, ni te hablan de lo del 14, nada de eso. Un grupo rarísimo, ¿verdad? El teniente Amado García Sí, pero Guerrero. Teniente. eso fue desarrollándose en un proceso que se inicia con el triunfo de Fidel, por supuesto. Constanza Maimón Heterodondo, 6 meses después. Movimiento clandestino 14 de julio, 6 meses más tarde. Pastoral, inmediatamente. Sí, bueno, el ese mismo fue el mes. proceso, sí, así mismo. Muerte de la Mirabal. Y muerte de Trujillo. A mí me parece. Se fue creando esa fuerza. En Cuba, que es el origen de la conversación, se fue creando esa nacionalidad Sí, en la lucha. se robaron el jón. Y le robaron el jón los sí, yanquis. pero te voy a decir una cosa. Yo llegué a la conclusión, llegué a tener la duda mejor, de que eso era una trinitaria. El otro día yo vi una fotografía, yo no sé a quién se le ocurrió tomarla y después publicarla. En el supermercado Wimpy, 2 de los ajusticiadores de Trujillo comprando los 2. Sí. ¿Tú viste la foto? Es increíble. Digo yo, pero ven No la acá. vi, pero yo vi la- ¿Quién hizo la sociedad secreta? Y yo estoy seguro que todos no se conocían entre sí. Estoy casi seguro que no se conocían entre que sí. no operaban entre sí. Porque yo no ubico a los hermanos de la masa trabajando con Amado García Guerrero. Parece que cada uno, eso es una cosa que tiene que haber hecho. Eso fue más perfecto que la Torre Gemela. Pero Amado García Guerrero estaba vinculado a través de Estrella Sadalá. Ese era su vínculo porque había un vínculo familiar de esposas. Por ahí era que estaba vinculado Amado García Guerrero. Ayer me dice uno, pero ¿y cómo es posible que esa gente no planearon la retirada? ¿Fuiste tú que me dijiste? Digo, no fue que planearon nada, que ellos tenían el poder, que se lo tenían garantizado. Si me traen el Mira, muerto, le doy el poder. Míralo ahí, doctor. Hubo un Huáscar momento. Ahí, míralo ahí. Huáscar Tejeda y Roberto Pastoriza. Roberto Pastoriza en el Muimpi. Ujú. Eso porque- es donde está Refriparte, ahí al lado del apostolado. Ese fue el primer proyecto de supermercado del país. Wimpy era un piloto de Dominicana de Aviación que trabajaba con Trujillo. Dominicana de Aviación era de Trujillo. Y traía mercancía para Miami. sus amigos de Miami, Ujú. cosas de una calidad diferente a la que se comían aquí. Ay, Y de ahí montó ese negocio. Y en ese negocio se encontraban sectores de esa oligarquía en ciernes que luego fueron compiladores. Él era de la Pero- CIA, ¿verdad? Ajá. La Esto CIA era es de lo que él. te falta. La CIA era, o la sea, CIA era de él. Pero no como alguna gente dicen que el supermercado fue puesto expresamente para No. para no, encubrir no, una no, operación. no. Eso es un está proceso. como Fresh Market, que era un concepto que no existía. El supermercado aquí no existía. Sí, dicen que el primero con góndola refrigerada que hubo Sí, en sí, el país no, fue y él, supermercado. Y además le falta en el currículum que estaba casado con una mujer que era de esas mujeres que son motores de los hombres, que era Freddy Ayabra, una árabe del teléfono de la avenida Mella, sí. que era una Atiende el teléfono. una mujer del otro mundo. Ese es un hombre tan misterioso que durante muchísimos años vivió al lado de Tilo Guerrero en Miami. Y Tilo no sabía quién era. Pero él se murió el año pasado. Wimpy se murió el año pasado. Salió publicado aquí el Sí, año pasado. Pero después de una bomba que le pusieron, ya después de la guerra de abril, se fue para siempre del país. Y retiró el supermercado. Pero la lata de jugo Libby, donde estaba la granada que aportaron los americanos, bueno, la vio más de una persona en el despacho de Freddy Ligó, que estaba en la Clínica Sí. Internacional también. En la Clínica Internacional. Bueno, señores, espérate, me falta una cosita. El país sigue soltando Venezuela, ya no menciona Ya no Venezuela. menciona. Coño, qué bueno. Ayer se habló de cesárea y parto. Yo creo que ese es un día para el doctor Hanna, pero yo quiero adelantar lo siguiente. Se está hablando, mire, ese es un problema más complejo de lo que la gente se imagina. Ahí está involucrado primero
la cesárea es una cirugía que no es una pendejada para comenzar. La cesárea le abre la barriga a la mujer entera, abre el útero completo, saca el recién nacido, entonces se reparan todo eso. Oye bien, y eso no se puede hacer por la laparoscopía, ¿eh? Eso es una cirugía alta. Lo otro es normal. El útero se comprime y como una semilla de mango sale a disparar por donde tiene que salir. ¿Qué es lo que pasa? Mira, ahí está la tarifa de las cesáreas y las tarifas de los partos. Está el tiempo que un médico tiene que esperar el trabajo de parto de una mujer, que se puede coger entre media hora y un día entero. Tiene que estar ahí esperando. Ahora, está dilató, no dilató, que se quede, rompió fuente, que se yo. Hasta un día puede coger. Quiere decir que hay días que está dedicado a una paciente. Sin embargo, la cesárea tú la pones. ¿Qué día, doña, que usted cumpleaños? No. ¿Le gustaría que su hijo nazca el mismo día suyo? Sí. Va a las 7 de la mañana del 24 de marzo y se acabó el problema. Entonces, ese otro problema, el costo, el precio que pagan las ARS por una cosa y por la otra. Y la naturaleza, tú estás trabajando contra la naturaleza. Y después que se descubrió o que se inició el trabajo de cesárea, que eso viene, parece que César nació mediante una cesárea, parece que lo que prima ahí es que la forma normal de nacer no es con un bisturí, sino por causas naturales. Parto natural, sí. Pero además, todo eso de que el niño o la madre que sale en una forma traumática, que hay que sacar el muchacho a pedazos, después de la cesárea ya eso no se presenta. Cuando el médico ve una sonografía, que el muchacho está en una posición difícil, hace su cesárea y se acabó el problema. Entonces, o cuando la mujer tiene una condición de salud que entonces, ¿qué es lo que le da? Preeclampsia o eclampsia. El asunto es que eso nada más se resuelve, como están tratando, poner el parto más caro que la cesárea. Ah, eso puede ser, sí. Para quien lo elija. ¿Usted ha conocido médicos, doctor, que ya se sientan a las 8 de la mañana en el consultorio y ya han traído al mundo 5 muchachos? Sí. Sí, hacen una gira de partos antes de llegar al consultorio. Porque hacen 5 cesáreas, pero no 5 partos. 5 cesáreas. 5 cesáreas. En maternidad se hacen 100. ¿Sabes que en maternidad hacen 100 en un día, verdad? 100 partos se hacen ahí en maternidad. Sí, pero sí, bueno. Bien. Sí, hay un comentario que yo quisiera hacer, lo voy a hacer con un poquito de temor, porque está aquí el gurú. Quiero decir una cosa. Nosotros hemos estado hablando de los generadores y de el tema de Catalina, y que Catalina va por encima de todo. Pero yo quiero decir algo, miren. Los generadores no solo están opuestos a Catalina por razones de que van a desaparecer una cantidad cuando comience a operar Catalina. Porque al entrar Catalina salen los más caros. Pero también están disgustados porque los precios de ellos son más altos. Y también están disgustados porque ellos manejan, son los que dicen la política energética de aquí, porque entonces vienen los apagones financieros. Ellos se oponen a eso y todo lo que ustedes están viendo, es generadores. Todo es generador. Naturalmente, ahí se suma el discurso primero de que hay políticos que dicen, no, eso no tiene nada que ver con generación. Eso es impunidad y soborno. Bueno, yo lo felicito, pero que sepan que eso es generadores. Y la prueba es que tienen un partido político. Uno. Tienen 3, pero tienen uno ya oficial.
que es el de Morrison. No, ¿Cómo es que una no? reserva para un futuro remoto. José, tú sí eres ingenuo, ¿eh? Vamos a salir de la dirección de una cosa que estaba funcionando cuando ven que, bueno, Hay que sembrar, Julito, hay que sembrar para el futuro. los mozos de escuadra mataron 2 ayer, 2 mozos de escuadra, que no tienen que ver con González Escuadra. Sí, nada que ver con González Escuadra. Lo que se acomodan nuestros invitados, quería preguntarle a José, que dice que a veces Estados Unidos, cuando ve ya que los pueblos tienen su destino decidido, ellos van y se roban el home. Dicen que la explosión La del Maine fue no, provocada. La reseña que hizo José de los acontecimientos de los 2-14 de junio, de la Mirabal, y pues eso culminó cuando ellos dijeron, pues ya esto es... Pero ellos se replegaron después de Playa Sí. Girón. Sí. O sea, cuando fracasaron en Playa Girón, que fue Sí. a mediados de abril. ¿Era Eisenhower o Kennedy? Kennedy, la operación la montó Eisenhower. Trató de negociar a última hora con Fidel. Le mandó un hombre a él. Vamos a negociar porque Kennedy va a entrar. Y Fidel se negó a negociar. Algo parecido ahora. Cosas de ese tipo. Sí, pero el cuento viene porque con la Iglesia Católica ha pasado no lo mismo, pero algo parecido. Cuando ellos ven, por ejemplo, la pastoral del 60, ¿eso fue porque ya era inevitable o quien tomó la iniciativa fue la Iglesia? No, la Iglesia toma la iniciativa como consecuencia de la composición social De los conspiradores. de los conspiradores que fueron detenidos en enero del 60. O sea, esa represión que comenzó el 9 o el 10 de enero y que tuvo su punto culminante el día de la Altagracia, para desgracia de Trujillo, porque era un día muy simbólico, es la que provoca que los obispos se reúnan, debatan y hagan la pastoral, que fue leída en las iglesias creo que el 25. Esa El 25 de febrero. eso es lo que provoca la pastoral. Que no todos los obispos aceptaron. Porque Pitili No firmó, pero se fue. firmó, pero al otro día pidió la baja. Y eso se vino a conocer, por lo menos yo, vino a conocerlo por una publicación de Bernardo Vega 40 años después. En que aparecen los documentos yanquis la importancia que tiene esa disidencia. Pero no en es la el seno de Iglesia la que iglesia. tuvo la iniciativa, fue el movimiento primero, ¿verdad? Es como consecuencia del movimiento. Ah, Que la iglesia se mueve. Que la iglesia se da cuenta que no puede convivir con esa situación. Y la otra es, toda esa gente que yo describo como, no gente rara, pero atípica de participar en un movimiento así, la palabra clave entre ellos debió ser, a tu juicio, mira, los americanos están apoyando esto. Lo que pasa es que el régimen de Trujillo también se estaba desdoblando. Ramfi ya tenía su propia corte en San Isidro. en San Isidro. Ramfi tenía médicos en San Isidro, tú sabes quiénes Sí, son. sí. Ramfi tenía ingenieros en San Isidro Sí, propios. él tenía su Él gobiernito. tenía su gobiernito allá, y cuando Trujillo le entrega el mando de tropas para lo de Constanza, él se vuelve un tollo, es un criminal que lo único que sabía era mándamelo preso y yo lo mato. Cuanto más, que era el jefe de la Vega, dice, pero eso no puede ser. ¿Cómo está mandando a esos muchachos para allá para matarlo? Primero hay que buscar información, primero, pero no estarlo matando a todos. Y ahí se produce una discrepancia. Y cuanto más es destituido, y lo sustituye Mozo Bonetti, que también es destituido. De manera que Rafi ya estaba enfrentado a los viejos generales trujillistas. Todos esos generales eran de Negro Trujillo. Por eso es que Negro tampoco dice una palabra nunca sobre esos acontecimientos. Ni siquiera 50 años después que él vino a morir en Miami, dijo una palabra. Porque sus generales, sus contemporáneos, fueron
Los que Pero participaron en la entonces quiere conspiración, decir que los viejos actuaban con mayor racionalidad que los jóvenes. tenían un entrenamiento político con Trujillo. Ah, ya. Recuérdate que Luperón, que lo manejó Trujillo, Sí. lo cogieron preso y no mataron a nadie de los que estaban presos. A la gente de Y Luperón. lo soltaron a los 6 meses, 7 meses. Trujillo tenía habilidad política. Granfi era un asesino, puro y simplemente un asesino. Entonces eso se va creando conflictos terribles. A Villía, que lo cogen simplemente por no denunciarlo, fíjate eso, cuando tomaba velo allá a la frontera, y Villía le dice, déjate de eso, ¿cómo tú vas a matar a Trujillo? No, déjate de eso, pero no lo denuncia. Entonces lo meten preso y le dan con banda. Eso le permitió a Villía reengancharse, claro, el no haberlo denunciado. Pero es una complicidad que en la era de Trujillo costaba la vida. Bueno. Ese es el problema, pero ahí había ya... ¿Quién es el gran héroe de la batalla de Constanza? ¿Quién es? Contra los guerrilleros. Mélido Mar. Santo Mélido Mar. Bueno, después que Rafi tiene 10 días fracasando ahí, Trujillo llama a Mélido y le dice, Mélido, encárgate de eso. Y se conoce el comentario de Trujillo, él sale caro, pero lo hace. Y efectivamente, claro, cogió a los guerrilleros más cansados, ya tenían 7 días, 8 días en la loma, no es lo mismo que tú acabadito de llegar, pero él se lo mandaba a Rafi y Rafi se daba el gusto de matarlo. Pero el que peleaba allá ya no era la aviación, era el viejo ejército. Bueno, vamos a hacer una pausa que llegó Yané. Bien, vamos a recordarles la General de Seguros, Tranquilamente Seguro, la compañía de mayor crecimiento del mercado asegurador dominicano, General de Seguros, con productos que garantizan su seguridad y la de los suyos. También les recordamos que en la calle Correa y Cidrón 125 de Honduras está el asadero Pizza Italia Express, un sabor original italiano con su horno recién traído desde Italia para dar más fidelidad al sabor de las recetas italianas en asadero Pizza Italia Express de la Correa y Cidrón 125 en Honduras, 809-908-6600. Volvemos en breve.